Hello mis preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de inglés. Hoy vamos a ver un tema súper importante y es el tema de los intensifiers o los intensificadores en inglés. Podemos categorizar estos intensificadores en tres y tenemos los high strength intensifiers, los moderate strength y por último los low strength. Por lo tanto, veremos cada una de estas categorías. Y antes de continuar mis preciosuras, recuerden que si desean apoyar este canal se pueden suscribir y pueden compartirlo con otras personitas, por supuesto, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las clases que voy a seguir dando. Ahora sí, entonces, ¿qué son los intensificadores en inglés o los intensifiers? Estos intensifiers son adverbios que hacen que los adjetivos, otros adverbios dentro de la oración o verbos dentro de la oración, ya sea estos verbos de opinión o percepción, suenen más fuertes, suenen con más intensidad, como con más poder, como con más fuerza. Se siente el énfasis en el adjetivo o en ese adverbio o en ese verbo. Así que básicamente ese es el trabajo de los intensificadores dentro de la oración. Ahora, estas palabritas intensificadoras generalmente van antes del adjetivo o antes de ese adverbio al que se le va a dar esa intensidad. Ahora voy a dar un ejemplo general con un intensificador como para hacerme comprender mejor. Supongamos que yo voy a decir en inglés que ellos están extremadamente hambrientos o ellos están sumamente hambrientos. En inglés sería they are extremely hungry. En esa estructura de la oración podemos observar que tenemos el sujeto they, ellos, are, están, y aquí hungry sería el adjetivo que significa hambrientos, que tienen hambre. Y vemos que antes del hungry yo estoy colocando un intensificador, es decir, un adverbio intensificador que es extremely, ¿vale? Entonces lo que hace este adverbio es que le da esa intensidad al adjetivo. A hambrientos, ellos están extremadamente hambrientos, no solamente que ellos están hambrientos, no, sino que están extremadamente, es decir, demasiado. Entonces, este intensificador lo que hace es modificar de cierta forma el adjetivo para que este suene más fuerte. Ahora sí, vamos entonces a mirar cada una de las categorías de los intensificadores. Empezamos entonces con los high strength intensifiers o los intensificadores de alta fuerza, de alta intensidad. Por lo tanto, como su nombre lo indica, esta clase de intensificadores lo que hacen es que llevan al adjetivo o al adverbio en la oración al extremo de su significado, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, ya que extremely es un intensificador de alta fuerza, de alta intensidad. Ahora, por otro lado tenemos los moderate strength intensifiers, que estos intensifican pero no llegan al extremo como lo hacen los high strength, sino que lo que hacen es más que todo como enfatizar. En cambio estos high se van al extremo de esa intensidad. Por ende, como su nombre lo indica, los moderate strength tienen una intensidad intermedia. Y por último tenemos los low strength, que como su nombre también lo indica, estos lo que hacen es que aumentan la intensidad de ese adjetivo, de ese adverbio que le sigue, pero de una manera ligera, sutil. En otras palabras, tienen una fuerza baja. Ahora sí vamos con los ejemplos en cada una de estas categorías. Yo para los high strength voy a decir, por ejemplo, mi hermano es excepcionalmente inteligente. En inglés sería my brother is exceptionally intelligent. Tengo el sujeto my brother, que es mi hermano, el verbo to be is, es, y acá tengo el adjetivo intelligent. Mi hermano es inteligente, ¿cierto? El adjetivo intelligent vemos que está acompañado de este adverbio intensificador exceptionally, es decir, que mi hermano no solamente es inteligente, sino que es excepcionalmente inteligente, mejor dicho, tiene un coeficiente bastante alto. Entonces este exceptionally lo que hace es que le da mucha intensidad a esa palabra inteligente. Mi hermano es excepcionalmente inteligente, wow, mejor dicho, superdotado, un genio. Otro ejemplo puede ser si yo digo que él corre increíblemente rápido. En inglés sería he runs incredibly fast. Acá tengo el sujeto he, el verbo correr, runs, y aquí tengo el adjetivo fast. Y vemos que antes de fast estoy colocando este intensificador que es incredibly, increíblemente. Por lo tanto, este intensificador, este adverbio, lo que hace es que también está dando la intensidad a ese adjetivo fast. Él corre increíblemente rápido, no solamente rápido, no, increíblemente rápido. Entonces vemos que estos dos adjetivos van al extremo gracias a estos intensificadores que están adelante.
Ahora vamos con los ejemplos de la categoría moderate strength, es decir, de fuerza moderada. Yo voy a decir en inglés que su trabajo es bastante impresionante. Sería your work, que es el sujeto, is quite impressive. Impressive es el adjetivo que significa impresionante, impactante, y adelante de impressive tengo quite, que en este contexto significa bastante. Entonces, si yo digo que su trabajo es bastante impresionante o muy impresionante, también quite se puede traducir como muy. Estoy queriendo decir de que vaya, o sea, su trabajo es muy sorprendente, muy, 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 muy. ¿Y esto gracias a qué? A este intensificador quite. Otro ejemplo podría ser si yo digo en inglés que yo amo muchísimo esa película. Sería I really love that movie. Tengo acá el sujeto I, que significa yo. Tengo el verbo love, que es amar. Yo amo. Y acá tengo el complemento that movie, esa película. Entonces, como acá tengo un verbo que es un verbo de opinión o percepción, como les decía acá arribita, que estos intensificadores también pueden intensificar esos verbos de opinión o percepción. Entonces, como en este ejemplo, love es un verbo de opinión o percepción, yo aquí adelante del verbo love coloco really, que es el intensificador moderado, y que en este contexto, cuando va junto al verbo, significa mucho o muchísimo. Por lo tanto, la traducción de esta oración es yo amo esa película muchísimo. Entonces recuerden, muñecuras, que estos intensificadores también pueden de una u otra forma intensificar esos verbos de opinión o percepción. Y en este caso, si really está antes de un verbo, lo podemos traducir como mucho o muchísimo. Ahora vamos a mirar un ejemplo en la categoría de low strength, en donde pues ya aquí estos intensificadores son de baja fuerza o de baja intensidad. Entonces supongamos que yo en inglés voy a decir ella está un poco cansada. Sería she is a bit tired. Vemos que aquí tengo el sujeto she con el verbo to be is, ella está, y aquí tengo el adjetivo tired, que significa cansada. Y antes de tired vemos que tengo el intensificador de baja fuerza o de baja intensidad, valga la redundancia, a bit, que significa un poco. Entonces, si yo digo que ella está un poco cansada, obviamente estoy intensificando de manera muy ligera ese adjetivo cansada. Ella está un poco cansada, es decir, no está muy cansada, sino un poco, algo cansada. Otro ejemplo es si yo digo que él estaba un poco confundido. Sería he was somewhat confused. Vemos que acá tengo el sujeto él, was, estaba, y acá tengo el adjetivo confused, que significa confundido. Y antes de confused estoy poniendo un intensificador que sería somewhat, que en este contexto significa un poco. Él estaba un poco confundido. Entonces vemos que aquí le da una intensidad, pero de forma sutil, ligera, a ese adjetivo confused. Ahora, preciosura, les voy a dar un súper tip, y es respecto a los intensificadores que son de intensidad intermedia, y es que tanto very como really son los intensificadores más usados en el inglés. Es por eso que ustedes frecuentemente los ven, porque pues son muy utilizados. Ahora, muñecuras, les voy a dar otro tip, y es que el intensificador very no lo usamos con strong adjectives, es decir, con adjetivos fuertes. ¿Y cuáles son ejemplos de estos adjetivos fuertes? Por ejemplo, enormous, huge, tiny, brilliant, awful, terrible, ideal, wonderful, disgusting, dreadful, certain, excellent y perfect. Estos son ejemplos de adjetivos fuertes. Entonces, con estos adjetivos que están acá, nosotros no podemos usar el intensificador very. Por ejemplo, no es correcto decir this is very enormous. ¿Por qué? Porque enormous es un strong adjective y very no iría con este adjetivo fuerte. En cambio, estos adjetivos fuertes sí los podemos usar con los intensificadores high strength. Por ejemplo, yo sí puedo decir this is incredibly enormous. Vemos que acá estoy usando un intensificador high strength, es decir, de alta intensidad, de alta fuerza, porque este intensificador sí lo puedo usar con estos adjetivos, estos strong adjectives. Entonces estos sí pueden ir junticos, es decir, los high strength intensifiers con estos strong adjectives. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero entonces, ¿qué otros high strength intensifiers hay? ¡Churún! Sencillo, estos de aquí son
varios ejemplos de los intensifiers que son de alta intensidad o de alta fuerza. Aquí se los voy a nombrar, pero ustedes pueden buscar el significado, ya que pueden tener varios significados en el diccionario. Entonces tenemos absolutely, amazingly, completely, entirely, exceptionally, highly, incredibly, insanely, particularly, totally, so, remarkably, utterly, unusually, extremely, unbelievably, hugely, to y how. Así que recuerden entonces, mis muñecuras, que estos intensifiers high strength sí los podemos usar con estos adjetivos fuertes, pero estos adjetivos no pueden ir con very. Ahora, mis preciosuras, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué otros ejemplos hay de los moderate strength intensifiers? Claro que sí, aparte de quite, really and very, tenemos en este caso pretty, somewhat, ojo, también puede estar en low strength intensifiers. Tenemos también mildly, considerably, fairly, significantly, remarkably y particularly. Estos dos últimos, remarkably y particularly, ustedes también los pueden usar como high strength y está bien. Ahora, ¿qué otros ejemplos hay de los low strength intensifiers? Claro que sí, preciosuras. Y aquí tenemos otros ejemplos y son los siguientes. Entre estos tenemos somewhat, que como les decía, también puede pertenecer a los moderate strength. También tenemos relatively, a bit, slightly, kind of y rather. Y ahora, mis muñecuras, les voy a dar un extra tip de manera general súper importante sobre los intensifiers. ¿Y cuál es ese extra tip? Sencillo, que estos intensificadores, estos adverbios intensificadores no se deben usar con adjetivos no graduables. Ninguno de estos. Los podemos usar con los adjetivos no graduables. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles son esos adjetivos no graduables? Sencillos, aquellos que representan un estado extremo o absoluto. Es decir, no tienen un término intermedio. Entre estos podemos encontrar los adjetivos dead, muerto, ya que, por ejemplo, dead significa no vivo, sin ningún grado. O está vivo o no está vivo. No hay un término intermedio. También tenemos acceptable, unacceptable, destroyed, fatal, finished, impossible, perfect, ruined. Estos son algunos de esos adjetivos. Entonces, no podemos decir they are absolutely dead. Ellos están absolutamente muertos o ellos están completamente muertos. No, porque suena ilógico. O están o no están. No debe haber un punto intermedio. Por esto es que estos adjetivos no graduables no suenan bien con estos intensificadores, a no ser de que de pronto estemos hablando de forma figurativa, de forma humorística, como uy, estoy realmente muerta. Como queriendo decir que estoy muy cansada, quizá estuve en el gimnasio o hice una actividad física desgastante, entonces ahí, bueno, podría usarse, porque estoy hablando de forma figurativa, de resto no. Y por último, como un regalito extra por quedarse hasta el final de este video, les voy a decir algunos intensificadores que ustedes siempre van a ver con los siguientes adjetivos y son: el intensificador highly, ustedes siempre lo pueden usar con successful, intelligent, likely, unlikely. Bitterly, ustedes lo pueden usar con unhappy, disappointed o cold. Es decir, generalmente lo encuentran con estos adjetivos. Ahora, el intensificador seriously, ustedes lo pueden encontrar con adjetivos como damaged, hurt y injured. Y por último, el intensificador dangerously, ustedes lo pueden encontrar con adjetivos como ill o fast. Y bueno, mis preciosuras, esto es todo por hoy. Recuerden que si su corazoncito desea apoyar este canal, lo pueden hacer, por supuesto, si se suscriben, si le regalan un like a este video, si activan la campanita de notificaciones, si lo comparten y se dejan algún comentario acá abajito, con mucho gusto lo leeré. Besitos. ¡Mua!